¿Y si te dijera que las profecías bíblicas que parecían lejanas, se están cumpliendo frente a nuestros ojos? Guerras, desastres naturales, crisis mundial, avances tecnológicos inquietantes. Todo parece encajar con lo que la Biblia anunciada hace millas de años. Pero, ¿es coincidencia o realmente estamos viendo señales del fin? Déjame mostrarte algunas evidencias que te dejarán pensando. 1. La Biblia menciona guerras y rumores de guerra en Mateo 24, 6-7, donde Jesús habla sobre los eventos que precederán al fin de los tiempos. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Mateo 24, 6-7. ¿Cómo se está cumpliendo esto hoy? Actualmente, el mundo enfrenta múltiples conflictos y tensiones internacionales. Hay guerras activas, como las de Medio Oriente, Ucrania y otros lugares, además del aumento de rivalidades entre potencias mundiales. También vemos rumores de guerra, que incluyen amenazas de conflicto, tensiones entre naciones y la carrera armamentista global. La inestabilidad política y económica en varias regiones genera un clima de incertidumbre, lo que lleva a muchas personas a recordar las palabras de Jesús. ¿Qué debemos hacer como cristianos? No temer. Jesús nos dice que no nos turbemos, porque estos eventos deben suceder. Orar por la paz. La oración es poderosa y Dios sigue teniendo el control. Mantenernos firmes en la fe. En tiempos de incertidumbre, es vital confiar en las promesas de Dios. Estar preparados espiritualmente. Mateo 24 y 25 nos enseñan sobre la importancia de estar listos para el regreso de Cristo. 2. El aumento de desastres naturales también es una de las señales mencionadas en la Biblia sobre el fin de los tiempos. En Lucas 21:11, Jesús dice: habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. ¿Cómo se está cumpliendo esto hoy? En las últimas décadas, hemos visto un aumento significativo en desastres naturales como terremotos, cada vez son más frecuentes y destructivos. Ejemplos recientes incluyen los de Turquía, Haití y Japón. Huracanes y tifones son más intensos y devastadores debido al cambio climático. Incendios forestales se han multiplicado en lugares como California, Australia y Sudamérica. Tsunamis y erupciones volcánicas han causado miles de muertes en los últimos años. Inundaciones y sequías extremas afectan la producción de alimentos y provocan crisis humanitarias. ¿Qué nos dice esto como cristianos? 1. Dios está cumpliendo su palabra. Estos eventos son parte de las señales que Jesús anunció. 2. Debemos estar preparados, no solo físicamente, sino sobre todo espiritualmente, manteniéndonos firmes en la fe. 3. Es tiempo de buscar a Dios. Muchos se preguntan por qué ocurren tantas tragedias, y es una oportunidad para hablar de la salvación en Cristo. Romanos 8:22 dice: porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Esto nos recuerda que el mundo está en una fase de transformación antes del regreso de Cristo. 3. Los falsos profetas y el engaño religioso son una de las señales más claras que Jesús mencionó sobre los últimos tiempos. En Mateo 24:11, Jesús advierte: y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. Y en Mateo 24:24, enfatiza: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. ¿Cómo se está cumpliendo esto hoy? Líderes religiosos engañosos, personas que dicen ser enviados por Dios, pero predican doctrinas falsas, buscando riqueza, poder o fama. Falsos cristos y sectas. Han surgido movimientos y personas que se proclaman como el Mesías o la reencarnación de Jesús. Evangelio de la prosperidad. Algunos predican solo sobre riquezas y éxito material, dejando de lado el verdadero mensaje del arrepentimiento y la salvación. 4. Falsos milagros y señales. Algunos líderes engañan con supuestos milagros para manipular y controlar a las personas. ¿Cómo podemos protegernos del engaño? 1. Conocer la palabra de Dios. Si estudiamos la Biblia, podremos discernir la verdad del error. 2. Orar por discernimiento. Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a identificar el engaño. 3. Observar el fruto.
Mateo 7, 15-16 dice que por sus frutos los conoceréis. Si un líder busca su propio beneficio más que el de los demás, debemos ser cautelosos. 4. No seguir señales sin fundamento bíblico. No todo lo que parece un milagro viene de Dios. 2 Timoteo 4, 3-4 nos advierte. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hoy más que nunca debemos estar alertas y firmes en la fe. 5. El aumento de la inmoralidad y el alejamiento de Dios son señales claras de los últimos tiempos. La Biblia advierte que en los días finales, la maldad crecerá y el amor por Dios se enfriará. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Mateo 24:12 Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. 2 Timoteo 3, 1-5 describe cómo será la gente en los últimos tiempos. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Cómo se está cumpliendo esto hoy? Normalización del pecado. Prácticas que antes eran vistas como inmorales ahora son promovidas y celebradas en la sociedad. Rechazo a Dios. Muchas personas niegan la fe y se burlan de quienes creen en Cristo. Aumento de la violencia, más crímenes, corrupción y falta de amor al prójimo. Crisis familiar, divorcios, abandono de hijos, falta de valores en los hogares. Culto al placer. Muchas personas buscan solo la diversión y el placer sin pensar en Dios. ¿Qué debemos hacer como cristianos? 1. Mantenernos firmes en la fe. Aunque la sociedad se aleje de Dios, debemos seguir su palabra. 2. Predicar el Evangelio. Es tiempo de compartir la verdad y advertir a otros. 3. Vivir en santidad. No debemos conformarnos con las costumbres del mundo. 4. Orar sin cesar. La oración nos fortalece y nos ayuda a resistir la maldad. Romanos 12:2 nos aconseja. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hoy más que nunca debemos estar alertas y fortalecidos en Cristo. 6. El avance de la tecnología y el control global son aspectos que muchos relacionan con las profecías bíblicas sobre los últimos tiempos. La Biblia no menciona la tecnología moderna directamente, pero sí habla de un sistema de control mundial y eventos que hoy parecen más posibles gracias a los avances tecnológicos. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Apocalipsis 13, 16-17 describe un sistema donde nadie podrá comprar ni vender sin una marca. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Daniel 12:4 profetiza un aumento del conocimiento. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. ¿Cómo se está cumpliendo esto hoy? Avance acelerado de la tecnología, inteligencia artificial, biotecnología, digitalización de la economía. Vigilancia masiva, cámaras, reconocimiento facial, rastreo de datos personales. Sistemas de pago sin efectivo, monedas digitales y eliminación del dinero físico. Control sobre la información, manipulación de noticias y censura digital. Preparación para un sistema de control global. Organismos internacionales buscan regular la economía y la política a nivel mundial. ¿Qué podemos hacer como cristianos? 1. No temer, pero estar alerta. Dios tiene el control de todo. 2. No dejarnos engañar, conocer la palabra de Dios para discernir los tiempos. 3. Usar la tecnología para bien, compartir el Evangelio y fortalecer la fe. 4. Mantenernos firmes en Cristo, sin importar los cambios del mundo, nuestra confianza debe estar en Dios.
Apocalipsis 3:11 nos dice: He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Desde tiempos antiguos, la Biblia ha revelado profecías que, con el paso de los años, se han ido cumpliendo con asombrosa precisión. Jesús nos advirtió sobre señales del fin de los tiempos: guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos en diversos lugares y un aumento de la maldad. Mateo 24, 6-12. Hoy, vemos cómo estas señales se hacen cada vez más evidentes en el mundo. La tecnología ha avanzado al punto de permitir un control global, la persecución a los cristianos está en aumento, la moral se ha degradado y la humanidad se aleja cada vez más de Dios. Pero en medio de todo esto, la profecía más importante sigue vigente: Cristo viene pronto. Es tiempo de acercarnos a Dios, de fortalecer nuestra fe y compartir su palabra con el mundo. Si crees en Dios y en su palabra, dale like, comenta y comparte este mensaje. Además, suscríbete para recibir más reflexiones que edifiquen tu vida. Que Dios te bendiga.